carpetazo de acá, que carpetazo de allá, que campaña sucia, que esto no, que nos van a perseguir. Viste que finalmente la campaña termina siendo como un porque nos persiguen, porque no nos persiguen, y todos son víctimas menos nosotros. O sea, nosotros escuchamos cosas, miramos cosas que no podemos creer y todos dicen que es mentira. ¿Es mentira? La historia de las campañas sucias y cómo terminaron la tiene Daniel Seifert. Te hicimos un repaso. Todo esto viene a cuento porque esta semana el gobierno hizo una denuncia bastante ruidosa en torno a la campaña. Consideran que es una campaña sucia lo que hicieron con los audios, no los de Españuelo puntualmente, sino los audios que trascendieron de Karina. Y ahí hubo una denuncia puntual que involucró a periodistas como a Jorge Rial y a Mauro Federico, al canal streaming, a quien le adjudican ser, perdón, al streaming Carnaval. Y a quien dicen que sería el dueño, que es Tobillino, este hombre fuerte, la mano derecha del Chiquitapia en la AFA. Y también, de paso, porque pintaba, pusieron a 2 rusos que serían una parte de un espionaje internacional, porque si no teníamos Esa una parte parte internacional en la flash, denuncia, es un flash. no, viste, no tenía el punch. Pero Pero, ¿y digamos, estos rusos de dónde salieron? la verdad Barrían ahí. no tengo idea. Habría que preguntarle Barrían en Carnaval. puntualmente No a sabemos. Patricia Bullrich, puntualmente por qué estos 2 rusos y no otros, o por qué los rusos. Para darle un poco de onda. Claro, porque pues le ponemos un poco de marco. Bueno, al margen de cómo se desarrolle esto, yo pensaba, digo, bueno, están hablando de campañas sucias en momentos políticos. ¿Quién ha hecho esto en ¿Quién cierres es de el campañas? padre de las campañas sucias? Tenemos varios padres y te vamos a repasar. Me siento medio viejo porque hoy le comentaba a los chicos de producción de esto, nada, me No siento habían viejo porque me nacido. acuerdo de cosas que no habían nacido, literalmente. Primera operación. A ver. Operación 1 es de el 2005, no, Bien. 2005, exactamente. Ujú. La operación se llamó Cuenta en el Exterior. Esta operación fue Para acá estaba Kirchner, no sé de qué elección estás hablando. 2005, elecciones a jefe de gobierno porteño. Papá, sí, ya me acuerdo. Y esta fue una operación que fue dirigida a Enrique Olivera. Enrique Olivera había sido jefe de gobierno porteño y era candidato de Elisa Carrió, que era el objetivo final de esta operación. Tenía muchas chances Olivera de terciar en esa elección, que competía el primigenio kirchnerismo atado a Aníbal Ibarra en ese momento con la sucesión de Filmus. Enrique Olivera por la coalición cívica y Macri, que finalmente Macri fue Ganó. el ganador. Pero esta operación fue tremenda y fue muy gráfica por varias cuestiones. Lo que se... Esta es casi la que quedó como una... La de Olivera es como la que quedó como el caso testigo. Ayer mismo un candidato me decía, porque te acordás lo que pasó con Olivera, o sea, es la que quedó, ¿no? Es la que quedó porque fue grosera. ¿Qué es lo que se hizo en esta operación? Bueno, días antes de la elección, hicieron trascender un papelito que tenemos ahí, este papelito. Porque en ese momento no era tiempo de redes sociales, nada. Este papelito... no. Seifert, si viene con toda. Este papelito era una supuesta cuenta, en verdad, 2 supuestas cuentas de Enrique Olivera como candidato en Suiza, por más de $1,500,000, $1,600,000 en Suiza. Perdóname, pero no dice el nombre de Olivera. Sí, Enrique Olivera dice. dónde? Account holder Account Enrique holder. Olivera. Okay. Era falso esto, hay que decirlo. Esto era falso, pero esto lo hacían con una Remington. Claro. Bueno, sí. Este papelito lo hicieron trascender unos días antes y no solo eso. Lo fueron y lo denunciaron. Lo denunciaron en la Oficina Anticorrupción, aunque Enrique Olivera no era funcionario en ese momento, había tenido un cargo de un banco estatal previo y con esa excusa alguien fue y lo denunció. ¿Quién fue que lo denunció? Daniel Bravo. Acá te vamos a contar los ejecutores de esta operación. ¿Este era el hijo de Bravo, el Daniel Bravo, socialista? el hijo de Alfredo Bravo. ¿De Alfredo Bravo? Alfredo Bravo, dirigente socialista que había sido aliado y que al día de hoy Elisa Carrió lo adora a Alfredo Bravo. Había sido el aliado de Elisa Carrió y el hijo estaba trabajando como subsecretario de Deportes en la ciudad. Nada que ver, pero era un hombre fuerte, estaba muy aliado a Alberto Fernández. Alberto Fernández fue
el ejecutor directo de esta Operación. de esta operación. Y tenemos 2 nombres más que estaban involucrados. Rolando Graña, que en televisión mostró este papel y habló de estas cuentas como una investigación propia, Que la Nata lo había bautizado largando roña. Largando roña. En Exactamente. ese momento. Y la agencia Telam, que tuvo un rol increíble, la agencia Telam en ese momento a cargo de Martín Granowski, que había dejado Página 12 y había Granowski. pasado a la función pública, y que parecía que había mandado un cable antes de que la denuncia se presentara. Escúchame, esto es viejo, pero está fascinado nuestro pequeño niño, Sí, acá. porque eso, Cagado porque de risa. El uno apodo habla de de- campañas sucias y piensan, bueno, Largando roña, nunca pero esto pasó. es una cosa que Increíble. años, 20 años le estuve diciendo largando roña. A mí me dijo una vez, la última vez que habló conmigo, me dijo, vos sos una bocona. ¿Viste? Recibe, quedó, ¿viste? No, lo digo en chiste, ¿no? Pero quedó como recibe. No sos una bocona. Sí, me la banco, roña. Bueno, cuestión que después de que salieron estos papeles, los llevaron a la oficina anticorrupción, hubo, digamos, escándalo, porque esto decían, bueno, tiene cuentas suizas en el exterior días antes de la elección. Pasó la elección y llegó una notificación del HSBC en nombre de también de las cuentas suizas. Pasada la existen, elección. No existe, pasada. Un día después de la elección llegó, no existen cuentas a nombre Y de ahí, Olivera. El Olive- daño ya estaba hecho. De ahí Olivera se fue de la política, ¿o no? Olivera se corrió bastante de la política. Hay 2 razones por las cuales esto se hizo. Primero, Olivera había sido tentado por Alberto Fernández para ser candidato Y no le dio kirchnerista en ese momento y dijo, no, yo voy a ir con Carrió, y se la juraron. Carrió, la lista de Olivera estaba midiendo muy bien, y las mediciones de las encuestas en ese momento del impacto de esta operación dicen que le afectó un 4% de los votos menos. O sea, esta operación fue Le sacó 4 Ex- puntos a Olivera Claro. el resultado final. O sea, daño realmente logrado. logrado. Operación 2, vamos evolucionando. Nos vamos a 2007. La operación es facturas truchas y acá esta te va a Sí, me gustar encanta esto, particularmente. porque no me viste yo que no tengo la memoria de Dory, el pescadito, me encanta acordarme de todo esto, porque es background, esto tenés que estudiarlo. Yo acá me empiezo a acordar. Franquito, acordate. En esta me empiezo a acordar. En esta te empezás a acordar. Sí, más o menos. Las víctimas de esta operación fueron Jorge Tellerman y, de costado, Marcelo Tinelli. Te cuento qué pasaba. Resulta que en esos tiempos, estamos hablando de, esto era una elección también, jefatura de gobierno porteño, Jorge Tellerman estaba siendo jefe de gobierno por la salida estrepitosa que había De ahí Aníbal Ibarra. de Aníbal Ibarra. Entonces Después estaba de tratando de ir por Cromañón. una reelección. Había una interna de gobierno muy importante. El objetivo de esta operación no era ninguno de estos dos. El objetivo de esta operación, ¿sabes quién era? Julio De Vido. ¿Y sabes por qué? Porque en la interna, Julio De Vido y Alberto Fernández ¿Estaba candidateado? Estaban peleados. estaban peleados. Había una interna, viste que ahora se habla, bueno, Santiago Carina. En ese momento, el mundo del gobierno se dividía entre Alberto y Julio De Vido. Julio De Vido en su máximo poder en el kirchnerismo, Claro. antes de que muera Néstor Kirchner. Claro, Julio De Vido en ese momento tenía un frente abierto muy fuerte, que era la primera denuncia de corrupción importante contra el kirchnerismo, que fue el caso Skanska, y que era justamente de facturas truchas que ocultaban coimas que se habían pagado para ganar una licitación de obra pública. Pero ese conflicto le había pegado de rebote a Alberto Fernández, que había sido llamado a citación al Congreso para dar explicaciones, porque era el jefe de gabinete. Entonces tenía que comparecer por Skanska. ¿Qué se le ocurrió hacer a Alberto Fernández? Levantar unos papelitos así que antes había filtrado. Acá tenemos O sea, los la segunda ejecutores. operación de Albert. La segunda de Alberto. A través del diario Ámbito Financiero ya había filtrado. La carpeta había pasado por varios lados. Después vamos a escuchar a alguien que habla de eso. Pero la carpeta había pasado por varios medios. Ámbito Financiero la tomó y dijo, acá hay facturas truchos. ¿De qué hablaba? De una empresa que se llamaba Sol Group, que era una central de medios que movía pauta de un lado para el otro. Una consultora. Una consultora que centralizaba pautas privada y pública, y justo era cliente del gobierno de la ciudad, donde pautaba esta Sol Group en Showmatch, en el programa de Tinelli. Tinelli en ese entonces era
dueño de Radio Ideas del del Sur. Plata. Ah, Radio del Plata. Radio No, del yo Plata, más de trabajaba Ideas ahí. del Sur- del Yo Sur, trabajaba ahí. Claro. Bueno, entonces te vas a acordar 2004. Sí, te vas a acordar de este momento, uno de los momentos históricos de Radio del Plata, de alguien que querés mucho que está ahí. ver. Escuchemos esto. En ideas. Acá no hay facturas truchas, acá son facturas totalmente blancas, está todo legal, está todo en los libros contables de Ideas del Sur. Entonces, a mí este tipo de operaciones realmente no me gustan. Nunca he hablado de esta manera, pero lo quería aclarar. Yo me pregunto en este momento, me quedo y vuelvo a la historia. Digo, ¿será Alberto Fernández el López Rega de Kirchner? Esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? Y esperemos que también se den cuenta del error, porque es lo que vos decís, digamos, meter en el medio a gente que no tiene nada que ver solo para ensuciar o para buscar algún rédito político realmente es de cuarta. Ya lo hicieron con Olivera, aparte. Ya está visto cómo se opera con eso. Lo único que falta es que este sea el comienzo de la campaña sucia de la capital y sinceramente suena así. Bueno, yo digo, en el medio de esta campaña sucia donde se están matando por votos, por un par de votos, realmente que caiga gente honesta, que caiga gente con credibilidad en el medio, me duele profundamente. Eso quería aclarar, Jorge. Escuchabas la voz de alguien muy querido, ¿no? Mi amor, Claro. estaba gordito ahí en esa Sí, época. bueno, Jorge tenía programa La Nata La PM Nata Sin tenía Filtro. No, PM No, era en ese momento. La Nata PM. La Nata PM. Yo trabajaba con Mónica y César, que estaba Claro. también, mira, hasta Ginsburg era columnista de Mónica y César. Claro. Los uruguayos del humor, que estaban en el humor, hasta también ¿cómo se llama? El Gato Silvestre, también. Claro. Era un montón de gente y la verdad que era un momento de gloria de Radio del Plata. En el mismo edificio de Ideas del Sur se grababan los Roldán. Claro. Y ahí fue cuando... Claro, bueno, en este carpetazo que le pegaba a Tinelli, que Tinelli salió muy duro, creo que de las frases más fuertes en política que se le escucharon hablar a Cuando Tinelli, me que encaró fue... Luciano Castro. eh, En esa época. De la nada, te lo tiro de la nada. ¿Esto sigue? Sigue. Bueno, está bien. Está Ahí bien, fue bueno. cuando te estaba diciendo. Atención, portales. ¿De qué hablar? ¿De qué hablar? Sí, claro, 2004, ahí fue cuando me encaró Luciano Castro. Esto es 2007 igual. Bueno, 2007. Ah, qué bueno, gracias. Fue un No, año no, antes. sí, 2007 no estaba ya. Bueno, cuestión que carpetazo, facturas truchas, que en verdad no eran facturas truchas, no tenían nada que ver con Skanka, no tenían nada que ver con nada. Esto pasaba en la elección para impactar en Tellerman, que era el pollo de debido para ganar en la ciudad, y de paso a Cañazo le pegaban a Tinelli. Tinelli venía además, el spin-off de esto, Tinelli venía de inaugurar un polideportivo En Balcarce. en Bolívar. En Bolívar, justamente con Kirchner y con Devido, De digamos. acuerdo. Entonces, Alberto Fernández fingía demencia de decir, no me di cuenta que le pegué a Tinelli. No te cree nadie, Vamos. Alberto. No, y aparte, no, dale, vamos, Alberto. Y todo esto que estás diciendo denota también y sirve para entender qué patas requiere un carpetazo. Claro. ¿no? Siempre Y la tiene, campaña sucia. o sea, no es irreal lo que dice el gobierno, al margen de que tenga seguidor o no en este puntual, no es irreal que para el manual de esto tenés que tener una prueba falsa, un cómplice que la haga trascender y alguien que tenga un interés real. Es casi siempre eso. Un es- personaje famoso en general. Claro, para que tenga impacto y demás. La tercera ya se pone ríspida. La tercera operación fue la efedrina en 2009. ¿Eso era una operación? Esto fue una operación A ver, tremenda. contame. No la causa de Efedrina. La causa de Efedrina fue tremenda, hubo muertos, el caso del triple general crimen. Rodríguez de Forza y demás. Ferrón. En paralelo, de Ferrón y Vina, en paralelo había otra causa sobre la efedrina, que era la del el señor de la efedrina en ese momento, un narcotraficante que se había infiltrado, importando y traficando hacia México efedrina, que era Mario Segovia. Era un tipo que estaba en cana. Bueno, pero en ese momento había una campaña electoral también. 2009, campaña legislativa. Competían Francisco de Narváez y Néstor Kirchner. Y Francisco de Narváez fue la víctima de esta Campaña. campaña, de esta operación política. ¿Por qué? Porque le montaron varias cosas. Por ejemplo, utilizaron un mail que él había mandado a un periodista, sumado a ciertos llamados telefónicos de alguien que era un
supuesto, no portero, ¿cómo se llaman los que cuidan un lugar? Sereno. sereno. Un sereno de un lugar que estaba vinculado a él, como para que había un llamado de Segovia, y entonces se montó que, poco más, de Narváez era un narco que estaba unido al tema de la efedrina. ¿Cómo fue esta operación y por qué fue tan impactante? Muéstrame las patas de la operación. Porque pasaron dos cosas muy puntuales. Esto pasaba antes de la elección y había alguien que salía a decir esto, mirá. Argentino que está en su casa, somos todos iguales ante la ley. Cuando en el año 2007 se hicieron denuncias contra funcionarios del gobierno, bastó la actuación de un fiscal para que yo les pida la renuncia como presidente. Acá estamos ante hechos muchísimos más graves en cuanto a la denuncia, no sé en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los hechos que salieron hoy en página 12. Entonces, evidentemente, yo lo que creo es que para tranquilidad de todos los argentinos y para realmente, cuando uno realmente se siente inocente y es inocente, tiene que ir ante la justicia con valentía a afrontar ese tipo de responsabilidades y demostrar que es inocente. En la nota se mencionan 2 correos que llegaron de forma anónima al juzgado, en donde de Narváez Mariel Di respondía a Lenarda. un periodista y hablaba de que iban a recusar a juez Fayonati. ¿Y a vos te parece que es poco serio, que no es realmente serio que la causa, que diga Bueno, que la causa de alto la efedrina furcio. no va a prender en la población? Fallido. Así que dejémoslos, este tema, ¿a vos te parece que ese tema es poco serio? Ese tema es gravísimo. Es gravísimo, es decir, pareciera ser que cuando Juan Pérez es acusado de un tema, de este tema, no importa, todos los medios, todo lo demás. Ahora cuando pareciera que alguien del establishment, con tremendo poder económico, como tiene el señor de Narváez, tiene este problema, que por ahí no lo tiene, porque tendrá que determinarlo la justicia, no soy yo quien para juzgar y fiscalizar a nadie, entonces no sé si es un acto de persecución política. Cada argentino que... Insólito. O sea, si uno lo escucha... Era la presidente en ese momento. No, era senador. 2009 era Ah, senador. 2009 Era senador, claro. Era senador, era candidato. Iba a competir con De Narváez cara a cara. De hecho, De Narváez le terminó ganando. ¿Se acuerdan con el Alica Alicate? Claro, es exactamente esa campaña. Pero era muy crudo lo que decía. Esto es un hallazgo de producción, porque es muy crudo lo que decía Néstor, que en ese ida y vuelta decía, bueno, la justicia lo tiene que probar, pero esto es una barbaridad. Sí. Y los dos Marcaba actos cada fallidos, punto y hablaba de página 12. ¿Por qué? Porque página 12 recibió el carpetazo y entre Nora Beiras en ese momento y Horacio Berbisky fueron los que instalaron esta idea de que poco más era narco de Narváez y alguien más participó en esta operación. Pero antes vamos a escuchar qué recordaba años después de Narváez de esta operación. Porque alguien le preguntaba, mira. Francisco, en 2009, cuando usted le ganó a Kirchner en Buenos Aires, en la provincia, el gobierno intentó ligar con la efedrina, todo lo que ya sabemos y demás. En ese momento el jefe de gabinete era Sergio Massa, del gobierno nacional. ¿Y habló en algún momento con Massa del tema? ¿Lo pudo hablar con él ahora? No. Perdón, no en ese momento. Ahora, digo... Sí, lo hablamos. ¿Y qué le...? Sergio fue muy claro, me dijo, cuando vino Néstor y me dijo, no se preocupen por el Colo porque le vamos a tirar un carpetazo, Sergio le dijo, un gobierno y el peronismo nunca hace esto. Y no estuvo de acuerdo. Y me consta que no estuvo de acuerdo. Fue una decisión de Néstor Kirchner. Las vueltas de tuerca de la vida, ¿no? ¿Dónde está Sergio Massa hoy? Que volvió a ese ruedo. Se debe decir de lo que desdijo antes que se hubiese decidido de las cosas desdicho, todo lo que Que dijo. todo medio Zarazuza, ¿no? Todo medio rari esto. Pero bueno, a ver, ¿quiénes fueron los ejecutores? Hay un personaje más, para resumirlo. Néstor Kirchner, obviamente. Lo acabamos de ver. Lo tenemos, ahí ¿Quién es mencionamos a Fayionato? Que no lo entiendo. Federico Fayionato Márquez era el juez que tenía la causa de la efedrina, que la que contuvo revoleaba. hasta la elección, pasada la elección, o sea, la tenía. Sí, lo llamó, encima, todo el lío con esta elección era que lo llamó a declarar y obviamente de Narváez titubeaba porque terminó yendo después de la elección. Sí, me la acuerdo. causa se cayó a pedazos y se cayó a pedazos también la carrera de Fayionato Márquez, que terminó destituido por múltiples razones, entre ellas hacer revender soja que había mandado a secuestrar y quedársela, y con vinculaciones con el narcotráfico. Fue destituido, fue uno de los jueces con la destitución más bochornosa de la historia argentina, Fayionato Márquez, que había participado
en esta Ahí operación... habrá habido algún ayudín de Narváez. No, lo que había ahí era una tranza con el gobierno para sostenerse en el cargo y operar en la política. Pero fijémonos cómo después. esos carpetazos se caen o son descubiertos post-elecciones y pocos días post-elecciones, ¿no? Claro. Pero quedan ahí y Claro. hacen el daño. No sabemos en porcentaje. Sí sabías de uno de Olivera, un 4% que le había Sí. hecho el daño infligido, pero los demás no sabemos cuánto. Pero En este no llegó a impactar como querían, pero además la hipocresía, ¿no? La instalación de Kirchner, en boca de Kirchner, de que la efedrina era un lío, cuando el propio gobierno de Kirchner había autorizado el ingreso y la desviación ilegal de una droga controlada como la efedrina, y que estaba siendo investigada el gobierno de Kirchner por esa razón, era bastante hipócrita en ese momento como para tirárselo al candidato impresionante. contrario. Impresionante cómo en todas las elecciones hay campaña sucia. Y además va creciendo la tecnología. Vamos a la cuarta. Cuarta, a ver. Cuarta operación, call center, 2011, campaña en la ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno porteño. Bueno, vamos a escucharlo a Daniel Filmus y después te cuento qué pasó. Me acompaña a mi izquierda es mi papá, Salomón Filmus, tiene 88 años. Y estamos acá porque él ha sido objeto de injurias, de calumnias a través de un sistema telefónico durante un largo mes. Cientos de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires recibieron llamados que una y otra vez repetían que era arquitecto, que trabajaba en negocios turbios. ¿Quién? El padre. Y nosotros nos vimos obligados, cosa que no es por supuesto de ninguna manera de nuestro agrado, a hacer una denuncia justamente por esta campaña sucia. Del otro lado estaba Carlos Tomada. Carlos Tomada, claro, que había sido ministro de Trabajo y estaba en esta campaña metido con Filmus. Viste que Filmus estaba explicando que había pasado algo, pero no terminaba de decir qué había pasado. Porque había una cosa que le pegaba al gobierno en ese momento, al kirchnerismo, que era el escándalo de Madres de Illo Klender. Madres de Illo Klender empezaba a estallar el escándalo de sueños compartidos y de todas las facturas truchas y demás que hubo y de los desvíos de fondos que hubo en la fabricación en la construcción de viviendas, otro de los grandes escándalos de obra pública del kirchnerismo. Filmus no mencionaba eso porque no podía decir que eso era un choreo, entonces decían negocios turbios. Pero ¿cuál era la parte de la campaña sucia que fue efectivamente así? Era que había habido una encuesta que se mandó a hacer en el que le preguntaban a la gente por teléfono si sabían que el padre de Filmus trabajaba con Joe Klender en esas obras. Wow. Era directamente así. Un audio Lo que habrá de hecho, salido, ¿no? Esa campañita. Lo que debe haber salido. ¿Y sabes quién la mandó a hacer? Jaime Durán Barba. ¿Y sabes quién? Acá ¿Pagó? tenemos... Jaime Durán Barba era el jefe de campaña. Después salieron todos a decir, no, nos desmentimos. Jaime Durán Barba se lavó las manos y le echó la culpa a alguien que lo ponemos ahí entre signos de pregunta porque vamos a ser justos con esta situación. Jaime Durán Barba tenía asociado a Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones tenía de empleado a un jovencísimo Santiago Caputo. Que de hecho, el día que allanaron por esta causa la consultora de Lugones, estaba Caputo ahí, que era un medio pinche recién de esta consultora y que se fumó toda esa situación un de arriba. junior de Durán Barba. Claro, un junior de Lugones que era un junior de Durán Barba. Claro, por eso, era zapatero de su zapato. Lo ponemos Digamos, así era en el duda. maestro, estas personas y esta operación, podríamos decir que Claro. era la escuelita donde aprendió. Sí, donde se formó. Santiago Caputo. Donde se Sí, formó a tal punto que este es el profesionalmente. punto germinal en el cual surge el odio de Caputo al macrismo. ¿Por qué? Porque él vio cómo el duranbarbismo y el ala de Marcos Peña de la vida se desligaron de esta situación
y dejaron que avance contra la consultora de Lugones en ese ¡Qué momento. bárbaro! De hecho, Lugones fue tiempo después sobreseído, por eso lo poníamos en... O sea, de ahí Su viene rol la fue bronca. sobreseído. Ahora, la responsabilidad política de esa operación siempre quedó, todos indican que fue Durán Barba y que se hizo el sota de haber mandado a hacer esa encuesta, que la única idea que tenía era tirarle mugre al candidato opositor en ese momento del macrismo. La última operación la tenemos más fresca, nos venimos a este año y llega... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo a va la del call center tecnología. a la inteligencia artificial? En la inteligencia artificial llegó las operaciones... Quiero preguntar algo. Mm. ¿Alguien se morfa los muñecos de la inteligencia artificial? O sea, tipo, Algunos son muy reales. Algunos. Pero, son muy chicos, reales. el que tiene vamos a ojos ver celestes ahora, tiene ojos marrones. El que, o sea, ojo que avanza, día a día avanza cada vez yo más te la digo que inteligencia artificial. hay algunas cosas que te pueden sorprender. no te manejo Por la inteligencia suerte- artificial, me voy a quedar afuera en 3, 2, 1, ¿no? Por Hay algunos que suerte, son muy berreta y otros... Encontramos en Border Periodismo, que acá maneja, y antes ha manejado el señor Daniel Seifert y ahora maneja Franquito, muchos periodistas que nos pasan la inteligencia artificial y le encontramos todos los errores. Sí, tiene muchos errores. El que quiere ser periodista aprenda a escribir, por favor, muchachos. Un poquito de amor por la profesión. claro. A ver, acá, por suerte, la tecnología de la inteligencia artificial no está siendo tan útil para los trolls libertarios, porque la pieza que fue escandalosa es esta que vamos a ver de la operación que pasó en la última elección porteña. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta era la instalación. ¿Qué vos lo ves? A ver, Vos si lo vamos ves a y estar no tiene malos. ojos. Es Mauricio Macri tiene ojos marrones. Y habla muy fluido. Está bien. Y además, eso, exactamente. Habla de corrido, así que Macri no es. Eso sabemos que no es. Pero bueno, hubo un video así. Hubo también uno de Silvia Los Penatos diciendo que ella bajaba su candidatura. Pero digamos, hubo varias personas, sobre todo personas mayores, que dijeron, che, esto está pasando. Claro. Y el dato puntual de que dijeran, la Incluso- boleta va a estar igual. Perdón, incluso esa gente mayor era el principal, El principal votante de este espacio. Exactamente. De hecho, yo recibí consultas puntuales. Che, ¿esto es así? Digamos, y, Claro. porque la gente dudaba. Bueno, cuestión que no le vamos a achacar que la estrepitosa derrota de esta lista en las elecciones haya sido No. por esto, pero sí es cierto que se utilizó para manipular al final de la elección de mano de los trolls libertarios que están tan en boga en estos días. Así que nada, esa fue la última prueba de campaña sucia en elecciones antes de la que denunció el gobierno esta semana, para que vean que dos cositas. Una, cómo va evolucionando tecnológicamente y cómo el tiro es de más corta llegada. Bien. Porque obviamente la tecnología también ayuda a contrastarlas antes. Esto